posicionarnos en la palabra del Señor. Fíjense que la ignorancia espiritual ha llevado a la gente a hablar barbaridades y a decir cosas que no tienen sentidos. Es más, la ignorancia, si yo hablo de la ignorancia secular, una persona ignorante es una persona que no tiene estudio, que no tiene capacidad y que termina siendo una persona rebelde, caprichosa, una persona que hace lo que quiere y que a la larga o la corta todo eso le termina pisando la cabeza. ¿Por qué? Porque termina siendo parte del montón, de la ignorancia, parte del que grita, parte del que se queja, parte del que murmura, parte del que critica, parte del que habla, parte del que vive siempre en la misma condición. Vive en adulterio, vive en fornicación, vive en miseria, vive en fracaso. ¿Y qué es lo que te llevó a vivir así? Bueno, maldiciones seguro, pero esas maldiciones están ligadas a la ignorancia. Si uno tuviera tenido conocimiento de la verdad de Jesucristo, no tendría por qué haber corrido a los curanderos, a los brujos, a la quiniela, y a un montón de cosas que están ligadas al ocultismo. El solo hecho de estar ligado al ocultismo ya está ligado a la rebeldía, al capricho, al fracaso. Mucha gente vivió un fracaso. Mucha gente, fíjese si yo le tengo que hablar de Deuteronomio capítulo 28, verso 1. Deuteronomio 28 dice: si estuvieras atento a la voz de Jehová tu Dios para obedecer, para cumplir y hacer todo lo que en la palabra está escrito, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ahora, ¿qué hace que yo no sea bendito? ¿Qué hace que yo no sea próspero? El que yo no quiero escuchar la palabra del Señor. No quiero, primero, escuchar la palabra del Señor. Segundo, no la quiero obedecer a la palabra del Señor. Y tercero, nadie me tiene que decir nada, yo vivo como yo quiero. Es tu problema. Decir al que tenés al lado, es tu problema. Es lo mismo cuando usted va al colegio. En el colegio la maestra le enseña matemática, le enseña historia, le enseña religión, le enseña lengua, le enseña ¿qué más? Física, química. Ah, pero 7 años estudiando y no aprendiste un poco, nada. Y saliste como entraste, siendo el mismo ignorante que cuando empezó. Y nadie te puede enseñar nada, pero no es que no te pueden enseñar, sí te pueden enseñar, que vos lo apliques en tu vida, que vos lo vivas en tu vida, es tu problema. Decir al que tiene al lado tuyo, es tu problema. Entonces, cuando una persona no quiere aprender, no le gusta la corrección, no le gusta el llamado de atención, yo le voy a explicar enseguida qué es lo que son. Decir al que tiene al lado tuyo, ya te van a explicar qué es lo que son. Y es por eso que estas enseñanzas se llaman en defensa del Evangelio. Ahora vamos a ver el libro de Judas. ¿Se acuerdan quién era Judas? No era Judas Iscariote, no era Judas el traidor. Aunque hay traidores, pero este no es el caso. Verso 16. Como dice, si alguien quiere leerlo. Gastón. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Muy bien, qué lindo, ¿no? Espectacular esa palabra, bien editada. Ahora, hay otra versión, hay Sebastián Chay, luego Saulo. Estos critican y se quejan de todo y
solo buscan satisfacer su propio deseo. Son arrogantes al hablar, aunque también lisonjean a los otros para sacar provecho. Esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Hablan con orgullo y cuando hablan bien de los demás, lo hacen solo para aprovecharse de ellos. ¿Usted conoce a alguien así? Allá en Fátima, hay José Luis Fátima, allá en Plaza. La misma que tiene acá. Pero lo volvemos a leer, pregunta. Hasta que lo aprendamos ya acá en nosotros. Estos son murmuradores, querellosos, que hablan según su propio deseo, cuya boca habla cosas infladas, adorando a las personas para sacar provecho. Muy bien. ¿Qué más, Eli, vos querías leer? Hay David quiere leer. Eli también. Estas personas son murmuradoras, nunca están satisfechas con nada. Siguen siempre sus deseos egoístas y son tan arrogantes que cuando hablan bien de alguien es para sacarle algún beneficio. Ahí David. ¿A dónde está Fátima? Estos individuos son desmurmuradores y criticones. Se dejan llevar por sus propias pasiones, hablan con arrogancia y adulan a los demás para sacar ventaja. Allá donde está Fátima, Daniel en la mesa de la mujer. ¿Le gusta ese texto? ¿A quién le gusta ese texto? Esta gente se queja de todo y lo critica todo. Solo quiere que se cumplan sus deseos egoístas. Hablan con orgullo y cuando hablan bien de los demás, lo hacen solo para aprovecharse de ellos. Verso 17, como dice. Sí. Pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de lo que ya les había dicho los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. El 18. Ellos les enseñaron que en los últimos tiempos había gente curiosa que se dejaría controlar por sus malos deseos. Es esta clase de gente la que nos obliga a pelearse y a dividirse, pues hace lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. A ver, acá, Saulo, me gusta tu versión. ¿Es la misma? Vos, Gastón. Verso 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Lo que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan división, los sensuales, que no tienen al Espíritu Santo. Amén. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la semana pasada del comienzo del libro de Judas, cuando el Señor destruyó, dice Judas, destruyó a quienes? A los que no creyeron. Esos que no creyeron, ¿cuál era el sentido del no creer? Es que murmuraron y hablaron del propósito de Dios. No aceptaron lo que Dios les decía. No querían la reprensión, no querían el consejo, no querían la directiva. Y dice la Biblia, Judas dice, Dios los destruyó. Los hizo 1000 pedazos por el solo hecho de no querer aceptar el propósito de Dios. Anduvieron 40 años en el desierto dando vuelta y en el desierto murieron. Murieron en el fracaso, murieron en sus propias conductas, murieron en sus propios deseos, murieron en sus críticas, murieron a tal punto que Dios tiene que decir en alguna oportunidad, este pueblo ya me cansó y como ellos han hablado a mis oídos, yo voy a ser como ellos
razones. Esa gente de la cual Judas habla eran murmuradores que vivían manifestando quejas y disgustos. Ahora, ¿usted qué cree que quién es la persona que manifiesta quejas y disgustos? ¿Una persona que vive en santidad? ¿Una persona que vive bajo el propósito de Dios? ¿Es una persona que manifiesta queja y disgusto? ¿O quién? A ver, ahí me está gustando. Vamos con Gastón. ¿Quién Gastón? Los rebeldes, los que no están de acuerdo al propósito de Dios, sobre todo cuando el siervo habla por parte del Señor. Los rebeldes, los que no están de acuerdo al propósito de Dios. ¿Y cómo vive esa gente que no está de acuerdo al propósito de Dios? Y viven derrota poco tiempo porque posiblemente en corto tiempo sean destruidos. ¿Quién más? ¿Quién más? Sebastián. ¿Están de acuerdo a la enseñanza, pastor? No están de acuerdo a la ¿Están en contra enseñanza. de lo que se enseña? ¿Cómo son esa gente que no están de acuerdo a la enseñanza? Que como usted decía, malhumorada, qué cosa, como dice la palabra, malhumorada, qué cosa, Se viven quejando, discorde. no aceptan el propósito de Dios. Acá hay gente que no acepta el propósito de Dios, que no acepta el consejo, que no le gusta el consejo de Dios. Y sí, hay gente que no le gusta. Un líder que no está haciendo, no está cumpliendo con sus deberes, lo que se le está encomendando, ¿hay disgusto también o no? Trae disgusto. Un líder que no cumple con el propósito que se le ha encomendado. Vos fíjate que todo tiene un orden. Ahora, los cristianos no nos gusta el orden. Sí, el diablo tiene orden. Y el apóstol Pablo lo muestra ese orden. Dice, gobernadores, principados, huestes de maldad. Él te da una serie de orden de cómo el diablo trabaja. Y trabaja tan ordenado que a veces llega a tener éxito, ¿no? Ahora, los cristianos no nos gusta el orden, no nos gusta el llamado de atención, no nos gusta la reprensión, no nos gusta vivir bajo conductas o normas establecidas, no acá. Fueron establecidas en el reino de los cielos de antes. Por eso Judas, como otros apóstoles, dice lo que desde antes fue dicho. No es nada nuevo esto. ¿Cuántos dicen no es nada nuevo? No es nada nuevo. Entonces, cuando uno ve estos murmuradores, querellosos, críticos, que hablan mal, el apóstol dice, andan según sus propios deseos. La palabra deseo es impulsos y sentimientos y llegan a transformarse en pasiones desordenadas. ¿A dónde nacen las pasiones desordenadas? En el corazón. En el corazón se generan los adulterios, las fornicaciones, las idolatrías, la rebeldía. Lo dice Pablo en el libro de Gálatas, ¿o no? Pablo lo dice en el libro. O sea que todo consejo que te estamos dando está ligado a la palabra del Señor. Que vos no aceptes la palabra del Señor es tu problema. Oseas 4:6 dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Isaías también dice lo mismo, pero dice, mi pueblo fue llevado cautivo por el desconocimiento de la palabra. Proverbio lo dice de otra forma, dice que una casa o un cuerpo sin visión, sin palabra, pierde el rumbo, sale del sentido de lo que es la palabra del Señor. ¿Por qué tanta maldición en tantos cristianos? ¿Por qué tanta pobreza en tantos cristianos? Claro, no quieren obedecer a la palabra del Señor, viven en adulterio, viven en fornicación, viven en deudas, viven en fracaso, y lo que menos quieren es la corrección de la palabra del Señor. La palabra del Señor te enseña conducta y forma de vida. Amén. Ahora, esas pasiones desordenadas, sus bocas la hablan. Y Judas dice, la hablan como cosas infladas, arrogancia, soberbia,
se vuelven soberbios. Un cristiano que está en pecado, un cristiano que está en todo lo que, porque parece que tendría que ser un poco repetitivo para llegar a entender. Se vuelven soberbios y hablan cosas infladas. Yo no creo que la palabra de Dios sea tan así. La palabra de Dios dice esto y la cambian el sentido de la palabra, cambian la forma, a tal punto que la Biblia dice que transformaron la gracia de Dios en libertinaje, haciendo lo que quieren y no aceptando el consejo de Dios. ¿A usted no le gusta el consejo de Dios? ¿A usted no le gusta el consejo del pastor? Mire, yo le puedo asegurar que usted puede rebelarse contra el pastor cuando usted quiera, pero el precio lo va a pagar usted, no yo. ¿Y por qué se lo digo? Usted puede rebelarse. Porque este servidor que está acá le está hablando la esencia de la palabra de Dios, que lo dijimos, creo que el jueves pasado o el domingo pasado. Para mí, la palabra de Dios es la verdad absoluta. Y yo no tengo cómo negar la eficacia de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un poder tremendo. Díganle que tiene lo suyo. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Y esas palabras infladas, la arrogancia, la soberbia, es siendo adulando a la persona. Fíjese cuántas personas te adularon y después te terminaron criticando. Cuántas personas vienen y te hacen sonrisa y después te dan puñaladas por atrás. Cuántas personas vienen y te muestran afecto, un afecto entre comillas, y después cuando te ven en la calle te tratan como cualquier cosa o ni siquiera te quieren mirar para saludarte. Aduladas, palabras infladas, mentiras, todo está ligado a la arrogancia, a la soberbia y a la ignorancia. Entonces se transforma en hipocresías, en mentiras, y lo hace, dice el apóstol, para sacar provecho y hasta pasarla bien. ¿Se dio cuenta usted de eso? Muchos lo hacen para pasarlo bien. ¡Ay, qué linda te queda esa cadena! ¡Qué linda te queda esa camisa! ¡Qué lindo ese pantalón! Cuando pasó el pantalón ese, mirá, parece piñón fijo. Entonces lo hace para pasar bien el momento, con mentiras, con hipocresía y con una mala actitud que no está en la boca del mundo, está en la boca de los cristianos, porque pareciera que los cristianos no sabemos discernir entre lo que está bien y lo que está mal, porque aún sabiendo hacer lo bueno, no lo hacemos, es pecado. Amén. ¿Están acá? Ojalá estén contentos todavía. Vamos a ver 2 de Pedro, capítulo 2, verso 18. ¿Sabe qué? Hubo hermanos que me dijeron, pastor, esas enseñanzas de defensa del Evangelio me han llevado a romper muchas cosas y a romper con asociaciones que yo tenía. Hay gente acá en la iglesia que llegó a aplaudir esta palabra porque llegaron a entender que muchas de las cosas que estaban haciendo estaban mal y llegaron a tolerar y aguantar personas que se burlaban y hablaban mal, y cuando se dieron cuenta de esto llegaron a decir, estos son los que están fuera de lo doctrinal, estos son los que están fuera del propósito de Dios, que a la larga o a la corta me van a afectar la vida porque ya están ligados a maldición. ¿Me está entendiendo? Si usted quiere hacer una pregunta, la puede hacer, estamos enseñando. Ahora, 2 de Pedro 2:18, ¿lo tienen? ¿Quién lo lee? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el horno. ¿De los que viven en el horno? ¿De qué? Error. La otra versión dice, pronunciando discursos arrogantes
arrogantes y sin sentido. No tiene sentido, no tiene principios escriturales. No está basado en la palabra del Señor. Entonces se vuelven altivos, soberbios, arrogantes y hablan mentiras. Y el que no está agarrado fuerte de la palabra del Señor, el que no tiene enseñanza, el que no quiere aprender la palabra de Dios, entonces cuando vienen estos arrogantes, mentirosos y engañadores a hablar con palabras infladas que hasta parece que las sacaron de la palabra de Dios, no pueden discernir que le están mintiendo. Pero cuando hay personas que han aprendido y se han dejado capacitar en la palabra del Señor, no hay nadie que te pueda mentir y te pueda engañar. Te vas a plantar, te vas a parar y le vas a llegar a decir porque estás equivocando. Lo que estás hablando no está de acuerdo a la palabra del Señor. Lo que estás hablando no tiene sentido. Y lo que estás hablando es doctrina de demonio. Nada que ver con la palabra del Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora, el apóstol Pedro dice, pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen con los instintos naturales, desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en error. Fíjate que el apóstol Pedro dice, no está buscando a cualquiera. No está buscando a cualquiera. No está buscando al que conoce la palabra del Señor. No están buscando al que está firme en el Señor. Están buscando a los nuevitos, a los que todavía no saben nada, a los que se están queriendo recién apartar de los que estaban en error. ¿Y para qué lo buscan? Para meterles toda la mentira, y como están limpitos para llenar el disco duro, le llenan de basura, de pecado, de mentira, de arrogancia, de soberbia, de fracaso y de todo el pecado que tienen sobre sus espaldas. Se lo vuelcan acá al nuevito para también hacerlos caer en el mismo error y en el mismo. Están buscando socios. ¿Cuántos dicen que están buscando socios? Están buscando socios para la mentira, están buscando socios para el fracaso, están buscando socios para un montón de barbaridades. Entonces, Judas le dice, ustedes recuerden, el mensaje predicado, ¿lo dice así Judas? ¿O yo estoy hablando barbaridades? Judas 16, 17. Ustedes recuerden, dice así, ¿cómo dice? Ustedes, queridos hermanos, recuerden el mensaje anunciado anteriormente por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo que estamos hablando está en error. Estoy equivocado en lo que estoy diciendo. ¿Cuántos me dicen que estoy equivocado en lo que estoy diciendo? No hay autoridad espiritual, moral, para levantar la mano y decir que estoy equivocado con lo que estoy hablando, porque lo que estoy hablando está ligado al poder de la palabra del Señor. Y vuelvo a decirlo, la palabra de Dios es verdad y tiene autoridad. No te olvides. No te olvides, recuerda el mensaje predicado antes dicho. Ahora, ¿qué dice Judas? Estos son burladores que andan según sus malvados deseos y sus pasiones impías. ¿De qué me está hablando esto? Vamos a ver 1 de Timoteo, que lo habla el apóstol Pablo. Pablo se lo dice a Timoteo, en 1 de Timoteo. ¿Quién lo quiere leer? 1 de Timoteo 4:1. Estos, Judas dice, estos son burladores, se burlan de la palabra del Señor, se burlan de la verdad de Dios, se burlan de la eficacia de la palabra. Y a tal punto se burlan que andan según sus malvados deseos y sus pasiones impías. ¿Qué significa esto? Al no querer la verdad del Evangelio, la verdad de la palabra, inventan cosas infladas, inventan
mentiras, yo muchas veces digo, ¿usted durmió conmigo para saber lo que está hablando de mí? ¿O durmió con el hermano para hablar lo que usted está hablando del hermano? Me parece que nos equivocamos cuando hablamos de la gente o cuando hablamos de las personas. ¿Y qué es lo que te llevó a hablar de las personas? Esos malos deseos, esas malas pasiones, esas pasiones desordenadas, esas cuestiones de fracaso, esas mentiras, ese egoísmo, esa burla que hay dentro tuyo, burlista, esas pasiones impías. Y fíjense lo que dice Pablo a Timoteo, ¿cómo lo dice? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas del demonio. Pablo me parece que es más duro todavía, ¿no? ¿Cómo dice tu Biblia, Gastón? Igual, Saulo. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán a enseñanzas de demonios. ¿Te parece que vamos despacito? Deme la primera parte. El Espíritu Santo ha dicho claramente que... Ahí. ¿Quién lo dijo? El Espíritu Santo. ¿Quién está dentro suyo? El Espíritu Santo. Ese es, porque por ahí algunos veo que se como que están revelados, como que es más cierto en mi espíritu que algunos están diciendo, lo está diciendo por mí. Toda la enseñanza de Dios va a tener un golpe dentro de nuestro. Y ese golpe va a traer una eficacia tremenda. ¿Pero por qué? Porque dentro nuestro hay un Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que trabaja con la verdad dentro de nosotros. ¿Quién está dentro nuestro? El Espíritu Santo. ¿Todos tienen el Espíritu Santo? Levante la mano el que tiene el Espíritu Santo. A ver. Todos tenemos el Espíritu Santo. Y yo no puedo despreciar la eficacia de ese bendito, glorioso, precioso, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Como dice esa primera parte José. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas del demonio. Pero, ¿cómo está escrito ese espíritu? El Espíritu con mayúscula. Con mayúscula. Espíritu con mayúscula. No dice Espíritu Santo, pero está escrito con mayúscula. Ahora, cuando habla de espíritus engañadores, ¿cómo está escrito esa palabra espíritu? Con minúscula. Le estoy enseñando no solamente a aprender de la palabra del Señor, sino que le estoy enseñando a discernir cuando habla del Espíritu Santo o cuando habla de otro espíritu. Cuando habla del Espíritu Santo, lo remarca con mayúscula. Cuando habla de otro espíritu, lo remarca con minúscula. ¿Por qué? Porque Él es espíritu sobre todo espíritu. Amén. Porque por ahí me ha tocado entender que gente me dijo, pastor, pero acá en mi Biblia no dice Espíritu Santo. Y yo creo que está hablando de la persona del ser humano. No. Está hablando del Espíritu Santo. ¿Cómo dice tu Biblia, negro? La primera parte. Pero el Espíritu dice claramente... Ahí. El Espíritu dice claramente. ¿Quién es ese Espíritu? El Espíritu Santo. Es el que habla a la iglesia. Por eso Apocalipsis, cuando habla de esto, dice, el que quiera oír, oiga lo que el Espíritu dice
dice a la iglesia. Y lo está remarcando como que es la voz de Dios hablando a través del Espíritu Santo a nosotros. Ahora, habla claramente, no te habla en doble sentido, no te deja dudas cuando Él habla, sí te deja enojo. Ahora, ¿por qué deja enojo si es el Espíritu Santo? A ver, ¿quién me puede decir? Ahí Gastón. ¿Por qué deja enojo si es el Espíritu Santo? Es contra la carne se revela siempre. Muy bien. Pero es un aplauso, negro. Uno. Ahí. Uno. ¿Por qué más? ¿Qué es lo que te revela a ese hablar del Espíritu Santo? No me gusta lo que están diciendo. Va en contra de mi pensamiento. ¿Por qué más? Sí. A ver, Sebastián. Por el pecado. Un aplauso para Sebastián. Muy bien. Estamos ahí. Ven lo que dice la segunda parte. Teléfono por ahí. El diablo los está llamando. En los últimos tiempos, algunas personas dejarán de confiar en Dios. Negarán la fe, dice la otra versión. Negar la fe es dejar de creer en Dios. Dejarán de confiar en Dios. ¿Y por qué van a dejar de confiar en Dios? ¿Lo tenés ahí, Saulo? Serán engañados por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. Ahora, acá otra vez voy a tocar muchos. ¿Por qué? ¿Cuántos dicen yo tengo el Espíritu Santo? ¿Y por qué la Biblia dice escucharán al espíritu de demonio? Que hablarán doctrinas de demonio. Porque encubiertamente, dice la Biblia, se han introducido en la iglesia. Entonces, esos que están encubiertamente introducidos en la iglesia van a hablar cosas que están ligadas al pecado, mentiras, engaños, murmuraciones, chusmeríos, habladurías, contienda. Van a hablar de sus propios deseos y de sus propias pasiones, de sus propios pecados, de sus propios adulterios, de sus propias cosas. Por eso digo, voy a chocar de vuelta. Otra vez, Señor, me mandaste al choque. Otra vez me mandaste a decir cosas que a la gente no le gusta escuchar. ¿Y vos crees que me está diciendo el Señor? ¿O vas a decir lo que yo te diga que digas? Ahora, cuando yo vuelvo a Oseas 4:6, es un problema. Porque el Señor no le dice al pueblo, le dice al sacerdote. Mi pueblo pereció y mi pueblo fue llevado cautivo por tu culpa. Al sacerdote. Porque cuando yo te dije que lo digas, no lo dijiste. Te callaste la boca. Y mi pueblo sigue viviendo en pecado. Y mi pueblo sigue viviendo en adulterio. Y mi pueblo sigue viviendo en borrachera. Y mi pueblo sigue viviendo en rebeldía. Y mi pueblo sigue viviendo en capricho. Y mi pueblo sigue haciendo lo que quiere. ¿Por cuánto? No aceptaste al sacerdote, le dice, ¿no? Decir al que te habla, no te lo dice a vos. Le dice a él, decir. Me lo dice a mí el Señor. Por cuanto no aceptaste la disciplina y la corrección, yo te voy a sacar de patadas del altar. Y no solo a vos, también a tus hijos. Entonces, por tu causa yo no me voy a quedar callado. Por tu pecado yo no me voy a callar. Yo voy a hablar de lo que Dios quiere que hable. Porque yo prefiero que Dios saque a patada a los demonios y no que me saque a patada a mí. Porque yo prefiero que vos te vuelvas un santo y ames a Dios con todo tu corazón y no que el Señor me tenga que decir que mi pueblo pereció porque yo no le enseñé la palabra de Dios. Yo voy a enseñar la palabra de Dios y la voy a enseñar a la verdad, porque la verdad de Dios es lo único que conozco. Gloria.
Algunos abandonaron su fe, escuchando espíritus de demonios. Ahora, por ahí está la respuesta de muchos. Pastor, ¿por qué la gente abandona al Señor? ¿Por qué la gente deja de venir a la iglesia? Yo escuché que están enojados con usted. Yo escuché que se rebelaron con el hermano, con la hermana. No. La verdad, la Biblia dice que escucharon a demonios. Pero ¿cómo puede ser? Si yo lo vi hablando con el hermano fulano, no creo que el hermano tenga demonios. Bueno, fíjate el demonio que tiene, el consejo que le dio. Si el consejo ese lo apartó de la fe, hay un demonio detrás de él. ¿Están acá? Pregunte si quiere, ¿no? Yo lo espero. Escuchando espíritus de demonios e inspiraciones engañosas, ligadas a doctrina de demonios, que no están ligadas a la doctrina de Dios. Doctrinas espirituales, doctrinas santas, a mentiras, a engaños. Ahora, ¿usted qué cree que puede hablar una persona que está en mentira? Una persona que está en deuda, ¿qué cree que puede hablar? Fracaso. Una persona que está en adulterio, ¿usted qué cree que puede hablar? ¿Usted cree que va a hablar de adulterio? ¿Usted cree que se va a parar y va a decir, los adúlteros van a entrar en el reino de los cielos? Una persona que está en fornicación, ¿usted qué cree que va a hablar? ¿Fornicación? No va a hablar de fornicación. No va a hablar de adulterio. No se va a parar en la autoridad y va a hablar contra el adulterio, o contra la fornicación, o contra la deuda, o contra la mentira, o contra el engaño. Una persona que está destruyendo su familia, ¿usted cree que va a hablar de destrucción de familia? No lo va a hablar. Al contrario, se van a parar y van a decir, hay que amar a la familia. Y la familia lo está mirando y le dice, ¿y vos? ¿Y tu familia? Una persona que no está en el amor de Dios, ¿usted cree de qué va a hablar? De engaños, de mentiras, de doctrinas, de demonios, porque no tiene otra cosa para hablar. Eso habla Judas, ¿no? Judas me va llevando a cosas tremendas, Judas, preciosas. Ahora, ¿qué discernimiento que nos da el Señor a través de la palabra? Pastor, alguna vez me lo preguntaron, ¿cómo discierno yo gente que no es de Dios y gente que es de Dios? Mirad la mano. Mirad a los ojos, escuchar o hablar. Fíjate que cuando, quiero hablar con los músicos en esta noche, cuando adoramos, hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón, Señor, de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Qué profunda que es esa canción, ¿no? Ahora yo le digo, ¿a cuántos puedo invitar acá al altar y decirle, se animan a cantar esa canción conmigo y decir, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón? ¿Te tienes que enamorar tu corazón? ¿De Dios o de qué? ¿Qué hay en tu corazón? ¿Dios el Rey o concupiscencia de la carne?
¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que hay en tu vida? Cuidaré mi boca. ¿Qué hay en tu boca? Si nos paramos a ministrar de esta forma, estamos ministrando mentiras. Porque yo a Dios no lo puedo engañar. A Dios no lo puedo engañar, decir el que tenga lo tuyo. A Dios no lo puedo engañar. Vamos a ver segunda de Pedro 2:1. ¿Quién lo lee? Segunda de Pedro 2:1. No te perdé nunca. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Vamos despacito, vamos de por parte, déjenlo de vuelta. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Hubo, en aquel tiempo, hubo falsos profetas. Cualquiera era profeta. Cualquiera hablaba barbaridades y cualquiera le creía. Cualquiera decía, Dios dijo, o Dios me hace sentir, o esto, el otro de parte de Dios, y le creían. Con barbaridades y con mentiras. Y con engaño y con su conducta de vida se hacían los profetas. Ahora, yo entiendo que la Biblia a mí me dice que si el profeta dijo y no se cumple, muere el profeta. Se le corta la cabeza al profeta. Qué lindo sería. ¿Qué más dice? Como habrá entre vosotros falsos maestros. Hubo, dice, hubo. Tiempo pasado. Ahora dice, como habrá. Tiempo presente. ¿No? Tiempo presente. Ya está hablando de hoy. La iglesia actual. Como habrá entre ustedes falsos profetas y falsos maestros que van a querer enseñar mentiras y barbaridades y herejías y divisiones y adulterios y fornicaciones. Y tenemos un rollo para darle. ¿Qué más dice? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Introducirán, se van a meter, van a traer herejías como encubiertamente. ¿Qué más? Y aún negarán al Señor que los rescató. Negarán al Señor. Y acá paso de vuelta a lo mismo. Yo no acepto lo que dice. Yo no voy a hacer lo que me digan. A mí no me van a decir cualquier cosa. A mí no me van a venir a mandar. Nadie te está mandando. Nadie te está diciendo que lo hagas. Que te estemos enseñando es una cosa. Que vos salgas de la iglesia y vivas como vos quieras es otra cosa. Decirle que te vas a señalar y decirle que vos escuches la palabra de Dios es una cosa. Y que vos vivas afuera como vos quieras es otra cosa. ¿Está de acuerdo conmigo? Ahora, eso es lo que dice Pedro. Falsos profetas, falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, mentiras, cosas que nada tienen que ver con la verdad de Dios, con la palabra del Señor. Anda a acostarte con los chamas, anda a hacer sexo, anda a engañar, anda a mentir, anda a quedarte embarazado, anda que está todo bien. Sí podés tomar, sí podés ir a los bailes, sí, cada uno hace lo que quiere en su rancho. Cada uno es dueño de hacer como quiere y como viva. Pero yo te voy a avisar que, por ejemplo, los que ministran en el altar hagan lo que quieran afuera, pero acá en el altar no. Porque yo no me voy a dejar ministrar por nadie que practique pecado. Ahí está.
rebeldía. Judas habla de esto y dice que estos son ¿qué? ¿Qué causa de esto? Destrucción, ¿qué más? Destrucción repentina. De repente traen destrucción. Destruyen el cuerpo, destruyen la iglesia, destruyen la cabeza. Y no se dan cuenta que cuando destruyen la cabeza, lo que sigue sos vos. Decir al que tenía lo tuyo, cuando destruyas la cabeza, lo que sigue es el cuerpo. O sea que lo que seguís sos vos. Ahora, Judas dice que estos son los que causan división en el cuerpo. Y una persona que causa división destruye el cuerpo de Cristo. Está pisoteando la sangre del Señor. Decirle al que tenés lo tuyo, una persona que causa división pisotea la sangre de Cristo. Ahora, ¿lo dice así Judas? Estos son los que causan división. ¿Estamos en Judas de vuelta? ¿Dice así? Léelo, por favor. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que Yo creí que la Biblia me lo decía, creí que yo lo estaba inventando. Por eso te pido que lo leas. Porque por ahí me quedo creyendo, ¿viste? Cuando se escuchan estas barbaridades, de que no estoy de acuerdo con lo que predica, no estoy de acuerdo con lo que habla. Digo, a la pucha, estoy inventando entonces. Estoy inventando la palabra de Dios. Estoy inventando lo que estoy diciendo. Como dice la Biblia, hacémelo recordar. estos son los que causan divisiones. Dígale al que tiene al lado lo mismo. Estos son los que causan divisiones. Lo dice la Biblia. Lo dice la Biblia. Y se dejan llevar por sus propios instintos sensuales. Es relativo a los deseos sexuales. O sea que una persona que practica deseos sexuales fuera del matrimonio es un sensual. Una persona que le gusta la pornografía, que le gusta mirar lo que no tiene que mirar, es un sensual. ¿Están acá? Esos son los que causan división. Y esos sensuales no tienen, y esto lo digo de acuerdo a la palabra del Señor, porque soy muy temeroso de hablar de lo que respecta al Espíritu Santo. Judas lo dice, esos sensuales no tienen el Espíritu. Ah, pero yo hablo en lengua, cuidado. Cuidado. Decir al que tenga lo tuyo, cuidado. A mí me tocó estar alguna vez en el centro de salud, ir a predicar. Fuimos con un grupo de jóvenes y me acuerdo que había un curandero. Y el tipo le dijo a uno de los hermanos, abrí la Biblia, pon el dedo. El tipo estaba como yo, parado así sentado en un banco, y uno de los muchachos estaba a la altura de José ahí, pero parado. Y le dice, abrí tu Biblia, pon el dedo. Pon el dedo, dice. Ahí donde vos pusiste el dedo, dice ta. Y el muchacho abrió los ojos y dijo, sí. Cerrá la Biblia, volvé a abrir, pon el dedo. Ahí dice ta. Y le dije, eso es adivinación. Y el tipo dijo, yo soy curandero. Yo adivino y juro. Y le dije, desde hoy no vas a adivinar, no vas a curar más tampoco. Porque la sangre de Jesucristo tiene poder. Escúcheme, porque por ahí no llegamos a entender con qué lo quiero relacionar a esto. Pero ese tipo leía la Biblia. Ese tipo parecía saber mucho de la Biblia, pero no tenía el Espíritu de Dios. Un espíritu satánico gobernaba su vida. Y eso de lo que nos habla la Biblia, de encubiertamente se meten en el cuerpo de Cristo
Cristo, pero son sensuales, adúlteros, engañadores y mentirosos, que causan división, quieren romper el amor y la conducta del pueblo de Dios, quieren romper la unidad. Al diablo no le gusta la unidad, al diablo no le gusta que usted busque al Señor, al diablo no le gusta que usted lo adore y le bendiga a Jesucristo, al diablo no le gusta que usted salga de la ignorancia y aprenda la palabra de Dios. Al diablo no le gusta. ¿Y sabe por qué no le gusta? Porque se están poniendo en evidencia las maldiciones y el fracaso, por lo cual muchos años nos han tenido cautivos. Yo no vivo más cautivo del diablo, yo no vivo más bajo cadena, yo he conocido la verdad y la verdad me ha hecho libre.